es contarles un poco de qué se trata este tema del río de los jesuitas. La verdad que no esperaba contar que con tan digna presencia acá del padre, que es un historiador muy, muy avesado, así que voy a tratar de no meter la pata, padre. Bien, es un gusto que esté acá, padre. Mientras terminamos de ajustar ahí unos detalles técnicos, la presentación se refiere a un libro que he escrito que se llama El río de los jesuitas y que hace referencia al río Uruguay, ¿no? Pero siempre cuando nosotros hablamos de los jesuitas nos imaginamos que estuvieron en Misiones, ¿no? Allá arriba, sobre todo cuando viajamos a las cataratas. Generalmente una de las tareas que se hace, mejor dicho, de los paseos que se hace junto con las cataratas es ir a ver las ruinas de San Ignacio, o lo que queda. Pero casi nunca nos imaginamos que hubieran andado por acá, en esta zona. Y después pensando un poco, es bastante lógico porque ellos estaban allá arriba en Misiones y se relacionaban con Buenos Aires. Y la vía de comunicación más fácil que tenían desde Misiones a Buenos Aires es el río Uruguay. Así que justamente ahí es donde aparece este tema de los jesuitas y el río de los jesuitas, porque lo que descubrí fue que más o menos entre 1650, que empieza a tener esta gente empieza a tener su importancia acá, hasta el 1800, este río, el río Uruguay, era conocido como el río de los jesuitas. Y era tal así por la cantidad de barcos que pasaban jesuitas desde las Misiones, desde Yapeyú concretamente, hacia Buenos Aires y viceversa, ¿no? Entonces, un poco algo que nosotros no conocíamos, que le llamamos al río Uruguay el río de los pájaros, el río de los caracoles, pero vamos a ver ahora un poquito una faceta diferente. En la primera ahí de las diapositivas hay un poco un dibujo de una compañera mía de la facultad, de la secundaria, que lo plasmó después en un cuadro, donde muestra un poco cómo sería esto de la actividad jesuítica, ¿no? Acá en el río Uruguay. Las primeras balsas, los primeros medios de comunicación que tuvieron los jesuitas fueron balsas, y eran hechas con troncos livianos. Generalmente se usaba el timbó, y encima de eso se colocaba una especie de ranchito hecho con cañas, donde viajaban los indígenas, viajaba el sacerdote, se llevaba la comida, ¿sí? Y obviamente el trabajo era con los jesuitas, con los guaraníes que estaban acá. Vamos a avanzar un poquito. Un poco como les decía, el nombre del libro hace alusión a esto, al río de los jesuitas. Y un poco lo que quiero hacer hincapié es que el río Uruguay, que hoy lo tenemos como una frontera, nunca fue una frontera. El río Uruguay siempre fue un río interior. ¿Qué quiere decir un río interior? Quiere decir un río que estaba dentro de una zona geográfica común. Argentina, que formaba parte en ese momento ni siquiera del virreinato, era una provincia jesuítica, y Uruguay compartían esta zona, y el río era como si fuera un río interior, ¿tá? Y por ese motivo fue muy utilizado como medio de transporte. Esto del imperio jesuítico es un nombre que no lo puse yo, lo puso el poeta argentino Leopoldo Lugones, cuando lo mandan a él a hacer una investigación sobre lo que habían sido los jesuitas. Y es tan grande lo que descubre que le termina poniendo este título a un libro que escribe él, un informe, se llamó El Imperio Jesuítico, ¿no? Y verdaderamente vamos a ver que tenía casi todas las características de un imperio, y que fue justamente lo que les costó a ellos definitivamente la expulsión. Miren, eso es el territorio geográfico que abarcaba toda la actividad jesuítica en lo que en ese momento era esta zona de América.
para ubicarse acá está Entre Ríos, todo esto es Uruguay, lo que es hoy Paraguay, Chaco y gran parte de Córdoba. Toda esa región estaba bajo la influencia espiritual, y vamos a ver que después también era gestionada en algunos aspectos por los padres jesuitas. Los padres jesuitas habían venido desde España hacia Perú, en primer lugar a Lima, y de ahí bajan hacia Asunción, que era una de las primeras ciudades. Ubiquémonos, estamos hablando de alrededor de 1630 aproximadamente. Las primeras ciudades que había en ese momento en esta zona eran Asunción, Buenos Aires, y vamos a ver después otra ciudad que estuvo en Entre Ríos que desapareció. Entonces ellos bajan por tierra hasta Asunción, ¿no es cierto? Y de acá es que organizan toda esta actividad de la que se llamaron las misiones. No sé si se alcanza a ver bien ahí, este es un mapa de la provincia jesuítica del Paraguay, 1650, pertenece a una colección que se llama Furlong, que es un padre jesuita que reunió todos los mapas que había en esa época. Están disponibles en una biblioteca en este momento en la Universidad de El Salvador, que es una universidad jesuita. Y fíjense, esto acá se llama Provincia Jesuítica del Uruguay, ¿no? Y si ustedes observan los límites, no se alcanza a ver tal vez de tan lejos, pero ven acá una línea grisada que recorre toda la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y después otra línea grisada que casi está cerca, paralela al mar, acá en lo que sería ahora la zona de La Paloma, de Uruguay. Bueno, todo lo que es el interior de esa provincia es lo que se llamaba Uruguay, provincia jesuítica de Uruguay. Y noten que el lado que nos toca a nosotros, o sea, todo lo que es la costa occidental del Uruguay, lo que serían hoy los departamentos de Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Federación, todos esos departamentos pertenecían a la provincia jesuítica del Uruguay. O sea que nosotros éramos parte de la provincia jesuítica del Uruguay. Y eso tiene mucha importancia porque después va a repercutir en la formación de ciudades. Casi todas las ciudades que tenemos en la costa del río Uruguay, tanto del lado occidental, léase hoy Argentina, como del lado oriental, fueron de alguna manera iniciadas, tal vez no fundadas, pero iniciadas por los padres jesuitas. Todas. Y eso es algo que se ha perdido, que no se recuerda. Aparece don Tomás Rocamora, por ejemplo, en 1780, fundando Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay. Y sin embargo, todas estas ciudades ya eran lugares que habían sido iniciados por los jesuitas. Vamos a verlo ahora en detalle. Una más. Esto, de nuevo, todo lo que es la provincia del Paraguay, Uruguay, y lo que se llama Tape. Ustedes han oído la palabra Tape. Hace referencia en forma denostativa a un indio, ¿no? A una persona, claro, exactamente. Y en realidad lo que quiere decir guaraní. Tape quiere decir guaraní. Y la provincia de Tape, es todo esto, sería lo que hoy es Río Grande do Sul. ¿Sí? O sea, de ahí viene la palabra Tape. El que hace este mapa es el padre Luis Hernot, es el fundador de Santo Tomé en Misiones. Y es un cura belga que después vamos a ver, tuvo una importancia muy grande en toda esta historia. ¿Quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas, para entender un poco esa orden, hay que irse quizás a la orden anterior, que dejó de existir en 1313, que eran lo que se llamaban los caballeros de la orden templaria, o los pobres caballeros de Jesús.
Esa orden existió, se formó alrededor del año 1000 aproximadamente, con el objeto de cuidar o de proteger a las personas que iban en peregrinaje a Tierra Santa. Se recuerdan que en esa época todo lo que era la zona de Tierra Santa estaba bajo el dominio musulmán. Entonces el peregrinaje a los lugares donde había nacido Jesús era una verdadera aventura. Era un lugar donde uno podía perder la vida. Entonces estos caballeros, que fueron primero monjes y después se transformaron en soldados, la misión que tenían era cuidar a los que peregrinaban. Esa orden, por razones que no vamos a explicar ahora, pero que tuvieron mucho que ver con la misma que después eliminó a los jesuitas, fue eliminada en 1313 por el rey de Francia, fundamentalmente por celos, ¿no? Porque era una orden muy poderosa, eran gente que manejaba muchas propiedades, el rey de Francia les debía dinero, entonces estoy dando la espalda acá, les debía dinero, entonces lo que se hace en ese momento es determinar esa orden. Pero queda todo ese espíritu de una orden religiosa que cuidara, digamos, en esa época estamos hablando de mucha cuestión militar. Entonces aparece la orden en 1500, aparece una persona que se llama San Ignacio de Loyola, que era un militar, y que retoma de alguna manera esa impronta religiosa y militar, y funda esto que se llamó la orden jesuítica. Y fíjense que dice, las palabras nunca son inocentes, ¿no? Y justamente, miren todas las palabras que aparecen, orden religiosa, ¿qué significa? Que había un orden, que había una jerarquía, que había una escala. El máximo referente jesuita se llamaba general jesuita. Hasta el día de hoy se llama general. Y hoy nos parece que es como que fuera general porque... No, se llamaba general porque era un general. ¿No? Era verdaderamente... Lo que había era un orden en esa organización. Fue fundada bajo un orden absolutamente militar y se correspondía con lo que era la época, porque era una época absolutamente violenta, ¿no? Donde no se podía andar con medias tintas en esta historia. Entonces, ellos organizan toda esa estructura y la mandan a América a evangelizar. Pero para hacer algo diferente de lo que estaba haciendo España. España estaba mandando sacerdotes junto con los colonizadores, sacerdotes que no estaban preparados, no eran gente educada generalmente, no tenían una instrucción, eran sacerdotes de pueblo que por alguna razón venían junto con los colonizadores. En cambio, los jesuitas tenían una impronta absolutamente diferente. Eran gente formada, generalmente con títulos universitarios. El padre Luis Arnaud, por ejemplo, era licenciado en filosofía y en literatura. Eran doctores en literatura o en ciencia. Pero a su vez tenían ese otro lado de la disciplina, el orden, una filosofía de cómo llevar la vida. Hoy yo estaba escuchando a Néstor cuando hablaba al padre acá del tema de la avaricia. Bueno, ellos tenían muy claro las consecuencias del que traía el tema del dinero y el oro en la colonización. Ellos estaban viendo justamente los desmanes que estaban produciendo los colonizadores, cuyo único interés era conseguir oro, y lo hacían a cualquier costa. Y estos colonizadores también, otro de los desmanes que hacían para conseguir oro, era utilizar la mano de obra nativa. Al principio los indios, sometiéndolo en sistemas de trabajo forzado, como la mita, el yanaconago, o sea, que eran nombres para ponerle nombres a lo que sería hoy una esclavitud a medias, digamos, ¿no? Y cuando no pudieron más con los indios, trajeron esclavos de África. En cambio, los jesuitas, apartados
totalmente de esa visión, ellos actúan con los indígenas y los organizan en un estilo de vida absolutamente natural, absolutamente relacionado con el medio, los organizan, los ponen a trabajar en cuestiones relacionadas con los frutos de la tierra, hacen un reparto de los frutos de ese trabajo absolutamente equitativo y organizan una estructura social que hoy llamaríamos solidaria, para usar términos de hoy, donde no había gente que tuviera hambre, donde las mujeres y los niños eran absolutamente cuidados, independientemente de que fueran solos, donde los ancianos tenían un lugar y eran cuidados y eran alimentados por el resto de la sociedad. Se educaba a todas las... Después vamos a ver si tenemos tiempo para poner un pequeño videíto de la película de La Misión que los grafica muy bien. Entonces, imagínense ese contexto, ¿no es cierto?, de sacerdotes rescatando indígenas, haciéndolos trabajar, pero simplemente para que tengan algo para comer y nada más. En el medio de un contexto general donde tanto los portugueses como los españoles a los indios los querían para hacerlos trabajar para conseguir riqueza. Obviamente que iba a haber un choque, obviamente que iba a haber un choque. Y obviamente que ellos tenían que, no eran ingenuos, y tenían que defenderse de ese ataque seguro que le iban a producir estas otras gentes. ¿Se entiende? Permanentemente, sobre todo los portugueses, trataban de tomar indígenas prisioneros para hacerlos trabajar en la caña de azúcar, para hacerlos trabajar en sus ingenios, en sus cosas, pero a título de esclavo, ¿no? Entonces, los jesuitas se opusieron a eso, y se opusieron primero en una forma pacífica, pero después no tuvieron más remedio que armar a los propios indígenas para que se defiendan, porque era tal el grado de atropello, tal el grado de barbaridades que hacía esta gente, que los tuvieron que armar. Entonces las misiones fundamentalmente se transformaron en fuertes. Esa, por ejemplo, es la misión en Brasil, una de las misiones más grandes que había, San Antonio Oeste. En Brasil se quedan muchas misiones todavía, restos, digamos, ¿no? Mucho más completos que lo que podemos ver en Misiones, en San Ignacio. Esto es San Antonio Oeste, San Miguel das Misiones, San Lorenzo das Misiones. Son lugares donde todavía a veces se pueden ver. Fíjense cómo está organizado esto. Eran prácticamente un fuerte toda la vuelta, con fosos, y adentro estaba lo que sería la ciudad jesuita, ¿no? Y la ciudad jesuita estaba formada por una zona comunitaria general donde vivían los indios, los que tenían familia vivían con sus esposas, con sus hijos, los que eran solos vivían solos, las mujeres solas tenían un lugar para vivir, tenían colegios donde podían acceder a educación, los educaban en guaraní, no en español, para conservar sus costumbres, sus cuestiones ancestrales. Y obviamente había lugares para trabajar, ¿no es cierto? La promedio de trabajo de la gente era de 4 horas por día, trabajaban 5 horas por semana, 5 días por semana, 4 horas por día. O sea que fíjense que no era nada que podíamos decir de atropello. Ellos les proveían la ropa a los indígenas, le proveían la ropa, le proveían la comida, y a su vez los organizaban para hacer las tareas, digamos, generales. Fíjense, esto es Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Miren la organización que tenía este pueblo. Estamos hablando de 1700 y algo, 1680, 1700.
había casi 10.000 personas en Yapeyú. En este momento no quedan menos de 1.500. O sea que miren cómo ha retrogradado una ciudad, ¿no? Esto eran los galpones donde se hacían cuestiones comunitarias, después estaban las casas de los indígenas, los templos, obviamente, donde se impartía la religión. Esto es lo que sería San Ignacio, Miní, que es la que ustedes ven cuando se viaja en las excursiones. ¿Ya? Había una relación muy mano a mano de los... Primero, tengan en cuenta una cosa, solamente por cada reducción había 2 sacerdotes. Y estos manejaban una comunidad de aproximadamente entre 10.000 y 15.000 personas. Así que, verdaderamente, la gestión que tenía que tener esta gente era muy alta, ¿no? Y todas las cuestiones administrativas pasaban por los sacerdotes. Los indígenas podían a su vez mantener una estructura casi democrática, podían nombrar sus caciques, podían nombrar un cabildo, pero todo estaba supeditado al final a la decisión del padre, digamos, ¿no? Y esto era no tanto por una estructura, para mantener una estructura aristocrática, sino para mantener una cuestión de seguridad. Por eso permanentemente estaban amenazados por los bandeirantes, que eran los portugueses, y los españoles de este lado, que también querían hacerse de fundamentalmente al principio de los indios. Y después, cuando vieron que los indios progresaban y empezaron a tener cierto manejo económico, se querían adueñarse de eso, ¿no? Una fantasía muy grande era que los jesuitas tenían oro ahí, entonces permanentemente los españoles querían ir a ver qué tenían los padres ahí. Estaba prohibido entrar a los españoles a las misiones jesuíticas si no eran acompañados por un sacerdote. Esto era porque había una absoluta desconfianza de los españoles en cuanto a qué podían querer hacer con los indígenas, ¿no? Bien, miren, fíjense que el esquema es prácticamente de un cuartel, ¿no es cierto? Es una cuestión pensada en principio para la defensa y después para la organización interna. Bien, ¿qué pasó en nuestra zona? Esto estamos hablando allá de Misiones, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en nuestra zona? Lo que pasó en nuestra zona es que esas ciudades que se organizaron allá al norte, que las vamos a ver ahora en detalle, necesitaban comunicarse con Buenos Aires. ¿Para qué? Primero para venderle cosas a Buenos Aires, ¿no? Y a su vez relacionarse con los jesuitas que estaban en Buenos Aires, que tenían sus colegios. ¿Qué es lo que traían desde Misiones hacia Buenos Aires? Fundamentalmente yerba mate. El principal cultivo que había en las Misiones, que lo habían aprendido de los indios, era la yerba. Entonces los jesuitas traían desde Misiones, por balsa, por el río Uruguay, yerba mate a Buenos Aires. Y ahí surge un detalle, porque usted va a decir, pero mire que ahí arriba hay unos saltos en Salto Grande. Ahora vamos a hablar de eso, cómo los solucionaron. Y a la vuelta necesitaban abastecerse de comida para llegar de vuelta hasta Misiones. ¿En cuánto tiempo volvían desde Buenos Aires hasta Misiones? Bueno, imagínense que se avanza más o menos 25, 30 kilómetros máximo por día. Estamos hablando de una distancia de 1.000 kilómetros, o sea, un viaje de 30 días. Entonces, en ese viaje había que abastecerse de comida. Y la comida no había conservadora, no había freezer, no había nada. Se la llevaba fresca. Entonces había que buscar lugares en las costas donde se pueda proveer de comida, leña, ¿no es cierto? Y también un elemento que faltaba en las Misiones para construir, que era cal. No, en Misiones no hay cal por la tierra, que es ferruginosa, es colorada. Entonces empezaron a ver que acá en las costas del Uruguay había cal y empezaron a armar las caleras para llevarse cal, llevarse cueros la cal servía también para tratar el cuero de vaca, llevarse carne salada. Bueno, todo eso lo buscaban
acá, y para organizar esos puntos de abastecimiento, como ellos no podían, no tenían gente, hicieron un acuerdo con los franciscanos para establecer estos puntos de abastecimiento. Y los franciscanos estos puntos de abastecimiento lo organizaron con los indígenas que había acá en la zona, que no eran exactamente guaraní, eran chanaes, minuanes, y organizaron lo que se llamaban reducciones, que empiezan a aparecer en la isla Vizcaíno, que es una isla que está enfrente al Río Negro, en la desembocadura del Río Negro en el Uruguay, donde estratégicamente pasa todo por ahí. Entonces ese era el lugar ideal para poner un supermercado, por decirlo en términos de ahora, ¿no? Entonces se funda ahí San Francisco de Olivares de los Charrúas, 1625, San Antonio de los Chanaes, estas eran las tribus que había, y San Juan de Césped. Un capítulo aparte son los charrúas. Los charrúas fueron un poco el dolor de cabeza de los jesuitas y de todos los que vinieron después, porque eran una tribu muy especial, con ciertas características diferentes de los guaraníes. Los guaraníes, ellos ya venían con una cosmovisión muy parecida a la que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Ellos creían en que existía el paraíso, creían que si uno se portaba bien, podía acceder a ese paraíso, le llamaban la tierra sin mal. Entonces eso influía en su vida diaria como una norma de conducta, ¿no? Ellos tenían un motivo para portarse bien. Los charrúas, por alguna razón, no tenían esa impronta, y bueno, él le daba exactamente lo mismo portarse bien o mal. Entonces no tenían esa visión del pecado, no tenían esa visión de, digamos, de nada, y fue muy difícil a esa gente de alguna manera llevarla a un orden, ¿no? Aparte eran nómades, eran gente que vivía feliz caminando o andando a caballo. Entonces fue muy difícil con esa gente, hasta que le encontraron la vuelta los jesuitas de llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Epa. Llegaron a acuerdos que vamos a ver cuáles fueron ahora. Exactamente. Bueno, entonces aparecen estas misiones, que son, en realidad no eran exactamente misiones, eran reducciones, pero tengan en cuenta que estamos hablando de pueblitos de 600, 700 habitantes. San Antonio de los Chanaes, por ejemplo, tuvo alrededor de 600 personas, el otro 700. Pueblitos como Lievi. No se va a ofender nadie de Lievi. San Miguel del Río Negro, por ejemplo, fue una doctrina se llamaba porque ahí había una iglesia, ¿no? Pues se llamaba doctrina. 1660 aparece en el Río Negro, después se traslada a lo que sería Campichuelo, acá al sur de Gualeguaychú, y de ahí va enfrente en San Javier, en Uruguay. Fíjense que estamos hablando de lugares muy próximos a nosotros. Bien, y ahí aparece un dato que nadie tenía en cuenta, o por lo menos pasó al olvido, fue que se funda una ciudad en el sur de Entre Ríos, casi simultánea con Buenos Aires y casi simultánea con Santo Espíritu, que son las primeras ciudades que tuvimos en Argentina. Y se funda en el sur de Gualeguaychú por la misma razón que las otras, para abastecer a los jesuitas que avanzaban hacia el norte con cosas. Y esta gente proveía a Buenos Aires de leña, de caña bambú, era muy utilizada para las construcciones, y faenaba a su vez animales y abastecía de carne a la gente que iba hacia el norte. Y esa ciudad se llama Santo Domingo de Soriano. Usted dice, pero escúcheme, Santo Domingo de Soriano está en el Uruguay. No. Santo Domingo de Soriano fue fundada al sur de Gualeguaychú en 1647. Si estamos hablando que la primera fundación de Buenos Aires fue en el 1500 y algo, y la segunda ahí en ese orden, fue casi simultánea con Buenos Aires. O sea que tuvimos una de las primeras ciudades del país en Entre Ríos, Santo Domingo de Soriano. Santo Domingo de Soriano se funda en 1647
Y por problemas con los charrúas, que ahí aparecen en escena, que fue muy difícil de tratar con ellos, se debió trasladar a donde estaban las otras reducciones, a la isla del Vizcaíno, pero esto fue 80 años después. Quiere decir que tuvimos casi 80 años a Santo Domingo en territorio entrerriano. Y de ahí, por las crecientes del río Uruguay, o sea que crecientes el río Uruguay tuvo siempre, no le podemos echar la culpa ni a Salto Grande ni a nada, se traslada a donde está hoy en este punto. Ahora, es muy extraño, cuando uno va a Santo Domingo de Soriano en Uruguay, ellos no se recuerdan ni tienen historia de haber estado en Entre Ríos. Fíjense qué poco, qué fácil es olvidarnos de las cosas, ¿no? Bien, fíjense, para que quede claro que verdaderamente fue así, este es un mapa del capitán Iber Belz de 1692, Santo Domingo Soriano, mire dónde está, al sur de Gualeguaychú. ¿Cómo? Sí, a ver, ahí vamos a un punto interesante que usted marca. El nuestro, y el uruguayo dice, es nuestro, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no decimos es de todos? Porque en realidad, en esa época, tanto el sur de Gualeguaychú como todo Uruguay, miren, este es el límite de la provincia jesuítica del Uruguay. ¿Ven? O sea que Santo Domingo estaba acá, en la provincia jesuítica del Uruguay. 1692. Esto es del Archivo de Indias, este mapa. Este de la colección Furlong de los padres jesuitas, miren, ¿ven? Aparte aparece la iglesia, quiere decir que ahí había una iglesia, había un templo. Cuando hay un templo hay algo organizado, hay un sacerdote a cargo, se llevan registro de nacimiento, se llevan registro de casamiento, ¿me entienden? Es una ciudad organizada, no es que era un rancherío, digamos, ¿no? Y acá de vuelta, miren, Santo Domingo Soriano, a orilla de lo que sería el río Gualeguaychú. Acá de vuelta, Santo Domingo Soriano, fíjense, acá Buenos Aires, Santa Fe y Asunción más arriba. Son las tres ciudades que había en ese momento. Quiere decir que estamos hablando que tuvimos una de las primeras ciudades de Argentina, ¿sí? La zona es exactamente, ahora se la voy a mostrar más en detalle. Esta es, ¿ve? Ahí es el punto. Esto es el río, el arroyo, eso se llama Puerto Holanda. Puerto Holanda, un arroyo que se llama Malo, un poquito más al sur del río. Si usted, para ubicarse, hoy está, es un puesto de prefectura. Bueno, hay una persona en Gualeguaychú, un profesor, que dijo esto exactamente y bueno, y pasó desapercibido. ¿Cómo? Bien, pero hay un punto importante acá con esta ciudad. Miren, bueno, acá se traslada, ¿ve? De Punta Caballos se traslada a Isla de Vizcaíno, primero. Esto es Santo Domingo Soriano hoy en Uruguay. Hoy, o sea, lo que está hoy en la República Oriental, ¿no? Esta es la iglesia. Este es un cuadro de la fundación, seguramente hecho por algún pintor local. No dice dónde. Nadie, en el museo nadie sabe dónde. Pero fíjense, miren, una imagen de San Ignacio de Loyola, de la Orden Franciscana. Y esto fue hecho por los indios chanaes. Y los indios chanaes no estaban en el Uruguay, estaban en Entre Ríos. Quiere decir que esta imagen fue hecha en Entre Ríos. Esta imagen, y hasta el día de hoy está. San Francisco de Asís, también hecha por los indios. Y ahí abajo, en este cartelito, dice, hecha por los indios chanaes. O sea, eso tan seguro que fue, y sin embargo no. Y esta otra imagen muy interesante de Santa Rosa, que si ustedes van acá hay gente de Villaguay, si van a Villaguay,
van a ver que es muy parecida a la que está en Santa Rosa de Lima, en Villaguay, y fue donada por un general de Urquiza que la trajo de un lugar que no se sabe dónde. O sea, muy probablemente la ha traído de Santo Domingo de Soriano. Este es el interior de la capilla, miren. Ese es el museo. Fíjense, hoy, es una foto de hoy. Bien, entonces, un poco trayendo a esta historia de los jesuitas, imagínense, ellos tenían que bajar desde las misiones hasta Buenos Aires. Y uno de los problemas serios que se encontraron, las misiones en ese momento eran 30 pueblos que había en toda la zona de Misiones, 30 pueblos, más o menos 200.000 personas. Era casi la mayor concentración que había en Argentina, muchísimo más como Buenos Aires, eso no existía, digamos. Era una de las cosas más pobladas, las regiones más pobladas de Argentina. Entonces los jesuitas con sede en Yapeyú organizan hacia ambos lados del río Uruguay una zona de gestión, llamémosle, ¿no? Para proveerse de cueros, de cal, de vacas, animales, y esas dos zonas de gestión le llaman estancias, y cada una de esas estancias baja desde el lado occidental hasta Yeruá, en Concordia, y del lado oriental hasta el Río Negro. Y en esas zonas de gestión, donde se empiezan a establecer puestos que después se transforman en ciudades. Concretamente, del lado oriental, primero se forma Ituí, al lado de los Altos, que después pasa a llamarse Salto. Paysandú, acá abajo, que era un lugar para tratar los cueros. Un detalle interesante, Paysandú es una palabra indígena y significa pay, padre, o sea, han oído la palabra pay, padre, sí, pay, padre, y sandú, que viene de Tomé. Tomé. Y cuando hablamos de Tomé, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Tomás. Padre Tomás. ¿Pero qué Tomás? Y acá hay algo sumamente llamativo, ¿no? Está haciendo referencia a Tomás el mellizo, uno de los discípulos de Jesús, no a Santo Tomás, a Tomás. Entonces, ¿cómo los indígenas sabían, tenían en su lenguaje esa palabra? Hay toda una historia alrededor de esto. Hay un libro de un padre jesuita, de uno de los generales jesuitas, que escribe sobre que existe una leyenda entre los guaraníes cuando ellos llegan, de que ya había venido acá gente blanca y que les había enseñado la cruz y le había enseñado a rezar, y esa persona se llamaba Tomás, que después ellos en su lenguaje lo llamaron Tomé y después se llamó Sumé. ¿Está? Estamos hablando del año 0. Y se cree que Colón llegó acá en el 1492 y Solís, que el que anduvo por acá en el 1500. O sea que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Que no la tenemos clara. Bien. Del lado occidental se forman las ciudades de San Francisco de la Concordia, que hoy se llama Concordia, y más abajo no se forman ciudades, pero se forman puestos. Cada 25 kilómetros hacen un puesto para justamente lo que sería arreo de ganado, juntar leña, todas esas actividades. Y esos puestos llegan hasta acá, hasta Colón, hasta San José, incluso hasta Concepción del Uruguay. Fíjense, los puestos estos responden a una línea que venía paralela al río Uruguay, aproximadamente a una legua, y cada 20 kilómetros había un puesto de estos. El problema más grave con lo que se encuentran los jesuitas es los rápidos de Salto Grande, ¿no? Que, para los que no lo conocieron, era algo, una foto
Sí. Entonces, pasar con los barcos por arriba de estos rápidos no era nada sencillo. Entonces lo que ellos hicieron fue establecer, primero del lado uruguayo y después del lado argentino, familias, 16 familias indígenas que tenían la misión de desarmar los barcos, que al principio eran balsa, arrastrarlos por tierra 15 kilómetros hasta pasar el Salto Chico y volverlos a armar y bajar de vuelta. Y eso se hizo durante mucho tiempo. Después los jesuitas construyeron un barco. Entonces ahí los barcos se arrastraban por la tierra sobre tronco, unos 15 kilómetros, y al final de la historia ya se hace una carretera desde Yapeyú hasta Concordia, pues se llama Ruta al Salto, y los barcos estaban ya de este lado. Hay un detalle llamativo, uno de los personajes que manda España para ver qué hacían los jesuitas, que se llama Andrés de Ollarvide, un veedor, llamémosle, cuenta que él llega a Salto en un día de mañana y dice, perdimos el barco de la mañana, vamos a tomar el del mediodía. Estamos hablando de 1700. No sé si hoy el Flechabús tiene tantas frecuencias. Entonces, a ver, yo lo que quiero es transmitirle a ustedes cómo hemos involucionado, creo que sería la palabra. Prácticamente había dos barcos jesuitas por día a Buenos Aires. Y si uno se arrimaba a lo que sería hoy la costanera acá de Colón, lo que veía era flotas de barcos de los jesuitas. Por eso pasa mal el río de los jesuitas, ¿no? Miren dónde estamos parados, 300 años después. Salto. Los jesuitas eran expertos en solucionar problemas geográficos. Este mapa de 1826 muestra a la altura de Casablanca, acá en Uruguay, en lo que sería Paso Vera, un poquito al lado de lo que es el balneario hoy de Concepción del Uruguay, muestra casi como un puente, ¿no?, que une tres islas. Estas tres islas, ¿ven?, que están acá, terminan en Casablanca. De este lado está Paso Vera. Acá está el balneario de Concepción del Uruguay, como es Pelay, el Banco Pelay. Bueno, no creo que haya existido un puente. Lo más seguro que haya existido es gruesas sogas con pasamano, y existían como unas balsas hechas con cuero donde metían a la persona adentro y las hinchaban de un lado para otro. Recién en 1976 pudimos tener un puente para cruzar el Uruguay, casi 300 años después. Bien, si uno busca si realmente se encuentra todavía alguna vestigio de estas cosas, acá con el amigo Noel nos hemos encargado de tratar de encontrar algunos de estos vestigios. Por ejemplo, esto acá, un puesto que después pasó a llamarse Mármol por el nombre de la persona que compró ahí, que pasaba por San José, el camino acá. Miren, este sería el lugar donde sería inicialmente una posta jesuítica, y lo que uno encuentra en estos lugares, lo primero que encuentra es un timbó. Ese es un timbó de lo que llamamos oreja de negro acá, en forma así familiar. Es un árbol que lo plantaban los jesuitas porque los indígenas a este árbol lo consideraban como sagrado, porque era lo que les permitía a ellos construir las embarcaciones. Era una madera muy blanda. Entonces, en todo lugar donde había un asentamiento jesuita aparece un timbó. Ahí está el timbó, mide casi 3 metros de diámetro, esto debe tener 300 años tranquilamente, y se puede encontrar hacia el costado, ven, restos de lo que hacía el asentamiento. El asentamiento jesuita estaba normalizado como tenía que hacer. Era una
una construcción de tantos metros de largo por tanto de ancho, ¿no es cierto?, que tenía una capilla, ahí vivía una pareja de indígenas, entonces uno podía llegar ahí, dejar sus caballos, le daban alojamiento, le daban de comer gratis, tenía para rezar, digamos, y al otro día podía partir. Y eso estaba organizado por los jesuitas como lugar de descanso. Miren la organización. Hoy no encontramos un lugar para parar en el colectivo. Un detalle típico son estas palmeras, son traídas de España, quiere decir que esto fue plantado ahí. Estas palmeras tienen seguramente más de 300 años por el tipo de altura que tienen. Bien, nada más que para terminar, les quiero comentar que cuando todas estas misiones se caen porque el gobierno de España expulsa a los jesuitas, los expulsa. Pero al expulsarlo los llevan presos, se los retiran presos de acá a América. Y eso produce un impacto fenomenal, primero en los indios, porque los indios los querían muchísimo, o sea, los destruyen anímicamente, moralmente, y por otro lado produce un impacto fenomenal en lo que es la economía de la zona, porque toda esta zona dependía del trabajo de los jesuitas, de los indios, y pasa a ser arrasada, y pasa a ser mal vendida, regalada a gente que hasta el día de hoy son los dueños, y pasaron de una economía absolutamente solidaria, absolutamente productiva, a ser tierra, digamos, arrasada o en muchos lugares mal gestionada. O sea, lo que trajo la expulsión de los jesuitas acá fue atraso, miseria, dolor, y no se pudo revertir ni aún en 1816, 1817, cuando el Papa de ese momento lo vuelve a poner a la orden de vuelta en funcionamiento, porque ya estaba todo perdido. Ahora, lo que no se perdió fue que toda la gente, los indígenas que vivían en estos lugares, cuando se van los padres, primero hay una sensación, digamos, de gran tribulación, de gran dolor, de abandono, orfandades, lloraban, y después empiezan a organizarse y empiezan a encontrar referentes que los ayuden a organizarse. Y los grandes referentes que encuentran, el más grande de todos fue Artigas. Artigas, independientemente de la visión política que puedan tener o compartir con él o lo que sea, pero él lo que hace es organiza a todos esos indígenas, los trae desde las misiones hacia acá y organiza pueblos con ellos, lucha, mantiene los ideales de esa gente y organiza lo que se llamó el Protectorado de Artigas. Miren todo lo que involucraba el Protectorado de Artigas, ¿no? Que tenía sede en este pueblo que se llamaba Purificación, que hoy no existe más tampoco. ¿Por qué se llamó Purificación ese pueblo? Porque justamente Artigas, influenciado por toda esta doctrina, le llama un lugar donde purificar el alma, ¿no? Ahí él tenía ese lugar. Eso estaba ubicado acá al norte, cerca de Salto, y era la capital de toda esta región que nos incluía Entre Ríos, ¿ven? Incluso llegan en 1815 a declarar la independencia de Argentina un año antes que la declaración de independencia de Tucumán, hecho que fue absolutamente borrado de la historia, Este era Artigas, acá estaba Purificación, cerca de Salto. No existe más, la borraron del mapa. Los brasileños se encargaron de quemarla hasta los cimientos. Pero miren, en los mapas aparece. Y el otro punto de confluencia que tenemos con todos estos indígenas fue lo que se llamó la República de Entre Ríos. Ustedes saben, fue fundada por Pancho Ramírez,
Pancho Ramírez era un discípulo de Artigas. El año que viene se van a hacer 200 años de la República de Entre Ríos. No fue un hecho nostálgico ni una locura de Ramírez, fue un hecho absolutamente novedoso, genial, en un momento donde la Argentina no existía como país. Entonces este hombre crea la República de Entre Ríos y la crea con los guaraníes que habían venido de las misiones. Y ahí aparece este muchacho que nosotros no lo conocemos, que creemos que es uruguayo, pero sin embargo es entrerriano, que se llama Andresito, Andrés Basurarí. Era un indígena guaraní que formaba parte de esas misiones, había nacido en una misión en Santo Tomé, y Artigas lo nombra gobernador de las misiones orientales. Y Ramírez lo confirma, porque las misiones orientales, fíjense, formaban parte de la República de Entre Ríos. Esto era la República de Entre Ríos. Corrientes, lo que es hoy Misiones, toda esta parte del norte que es hoy Brasil, toda esta parte que hoy es Paraguay y toda esta parte que hoy es Brasil. Todo eso era la República de Entre Ríos. Miren dónde estábamos. Entonces, toda esta gente, todos estos indígenas que respondían a Artigas, a Ramírez, después a Andresito, fueron los que pelearon para mantener la independencia de Brasil fundamentalmente. Y le dieron a los brasileros la paliza más memorable que se recuerden. Y por eso los brasileros odian tanto, sobre todo esta zona acá. Este Ramírez, lo recordamos por la muchacha esta, por Delfina, pero en realidad es mucho más importante el aporte que él hizo a toda esta historia. Alguien me preguntaba hoy si quedaban charrúas. Los últimos charrúas que quedaban fueron masacrados acá enfrente, en un lugar que se llamó Salsipuedes. Los juntaron a todos y los mataron ahí, alrededor de 1000 que quedaban. Ese es. Y simplemente para terminar, les quería decir que la mayoría de las ciudades de Entre Ríos que fueron conformadas con estos indígenas que formaban parte de las misiones orientales. O sea, cuando allá arriba los brasileros invaden todas estas misiones, se produce un gran éxodo de todos estos indígenas, vienen hacia acá, eran toda gente culta, eran gente formada, y esos son los que forman todas estas ciudades: Concesión del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Salto, Concordia, Paysandú. Y está registrado. Cuando uno mira los antecedentes de la formación de estas ciudades, los nombres todos son indígenas. ¿Sí? O sea que es mucho más importante el aporte que hubo que lo que realmente nos contaron. Las primeras policías de Entre Ríos fue formada con indios guaraníes. Ya les dije de Artigas, de Ramírez. Urquiza, cuando pelea sus últimas batallas contra el poder central de Buenos Aires, gran parte del escuadrón central de Urquiza eran hijos de esos guaraníes. La mayoría de sus tropas de élite eran hijos de esos guaraníes. Y un detalle por ahí que a lo mejor no lo saben, pero San Martín, que había nacido en Yapeyú, conforma el ejército de granaderos que pelea en San Lorenzo con 300 guaraníes de élite sacados de las misiones. Y de esos 300, solo 6, después de todo su periplo hasta allá, hasta Guayaquil, vuelven a Yapeyú. Así que es mucho más importante que lo que nosotros creemos. Hay mucha historia que no nos contaron. Y lo que me parece rescatable, y agradezco la invitación del padre Néstor, es tomar en cuenta esto de los jesuitas, ¿no? No solamente la parte del accionar militar o de todo lo que ellos tuvieron que ver con toda esta cuestión, porque fue muy importante todo esto, sino la semilla que plantaron
en cuanto a la organización social. Ellos demostraron que era posible construir una sociedad donde la gente pudiera vivir dignamente, donde nadie le faltara comida, donde a nadie le faltara vestimenta, y se administraran los recursos en forma absolutamente solidaria. Los sucesos representados en esta historia son verdaderos. Ocurrieron entre las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil en 1750. Ahí vamos, genial. Esa persona que aparece ahí es el representante que manda el Papa para mirar, para que mande... Santidad, el pequeño asunto que me trajo al confín más lejano de su justicia sobre la tierra ha sido solucionado. Y los indios son libres otra vez para ser esclavizados por los colonos españoles y portugueses. No creo que ese sea el tono correcto. De nuevo. Santidad, le escribo en este año de nuestro Señor de 1758 desde la parte sur del continente de América, desde la ciudad de Asunción, provincia de La Plata, a 2 días de marcha de la gran misión de San Miguel. Esas misiones han proporcionado un refugio a los indios contra las peores depredaciones de los colonos y han provocado mucho resentimiento por ello. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Elvio. Realmente nos quedó así como con gusto a más. Qué lindo, qué regalo para, sobre todo este tiempo que veníamos, esta actitud contemplativa, luego nos deja así, ¿no? Como contemplando esta historia. Qué precioso. Así que muy, muy agradecido, realmente. Sí, realmente nos ha... Y esto yo la otra vez lo charlamos, cómo a uno le queda, no sé, queda pasando por el corazón esto, ¿no? Es una riqueza, realmente es el espíritu que quedó, ¿no? Y yo hoy lo agradecemos en el Papa Francisco y uno lo entiende, yo claro que él viene de esta fibra, ¿no? Y con estas experiencias de vida que él tiene, ¿no? Por eso piensa en una sociedad diferente, porque ellos la vivieron, ¿no? Y lo creen que es posible, ¿no? Así que realmente agradecidos, porque nos transmitís y nos contagiás este verdadero espíritu.